Invitado le encanta la salsa y es experto en salsa. Felipe Argote, buenas tardes. El micrófono, por favor. Luego de El esta micrófono. inspiración. Buenas tardes. Muy feliz de estar aquí, Melissa, Don Felipe Jorge Argote. Luis, Edwin, Leonardo y Oiga, Orman, que Felipe, se acaba de ir, pero también les mando unos saludos. Felipe, ¿usted Gracias qué por opina la de, invitación. qué opinión le merece esta inspiración de Melissa con la canción de que ¿Perdón? suenan los tambores? ¿Qué opinión le merece la inspiración de Melissa con la canción de que suenen los tambores de Víctor Manuel? Muy bien, muy bien. Realmente sí, me recordó, porque la vi en la isla bajo el mar, que es la tiene en sus manos, la isla bajo el mar, que es donde dice meme, baila, meme, esclava que baila, es libre mientras baila. Y eso es correcto, o sea, la música es un lenguaje universal que te da la alegría que muchas veces no puedes encontrar en otras razones. Recuerden la película también 900, en donde ante la situación de hambruna, el padre que había perdido una oreja como una forma de protesta, cuando los niños le piden comida, él lo que hace es tocarle la flauta, dice, bueno, le voy a dar música en vez de comida, porque comida no tengo. Eso fue en la película 900, que fue una obra de arte realmente. Entonces, la música y los tambores afrolatinos liberan. Y verán, sí, Según por la supuesto. Esas son las raíces africanas que se combinan con toda la música de aquí, de nuestra tierra, donde son los Nove, que han estado aquí 500 años y por más que han sido denigrados, insultados, golpeados, pasados por encima de los carros, siguen aquí y van a seguir aquí 500 o 1000 o 2000 años más. Entonces no es un invento de Melissa. Melissa está No, en sintonía al contrario. Isabel Allende, ese es el libro de Isabel Allende, La isla Balmar. Fabulosa. Se la recomiendo. Excelente. Oiga, Felipe, consulta así de inmediato. Luego de la crisis que estamos, no sé cuándo va a terminar, pero que hemos vivido en estas 3 semanas, donde el sector productivo ha hablado de que ya lleva cuantificado no sé cuántas pérdidas, millones en pérdidas y más. ¿Esto es recuperable? No, realmente no. Bueno, en el largo plazo, el asunto que, bueno, de aquí a 50 o 100 años, tal vez nadie se acuerde de esto, a menos que haya una gran revolución, un cambio cualitativo, entonces sí quedan los libros. De lo contrario, es una fotografía más de la historia. Realmente, como le planteé al principio dejé dicho de que ya no era una crisis económica, sino que era una crisis política, que no podían darle solamente respuesta económica a una situación que ya se había sobrepasado. Al no entender los procesos, los gobernantes, que son los responsables de todo, porque aquí podemos discutir que si Saúl Méndez es comunista o no, se enteraron que Saúl Méndez es comunista cuando se ha estado postulando 3 veces por un partido rojo y hoy se dieron cuenta que él era comunista, o sea, es absurdo. Pero eso es secundario y es anecdótico. Lo real es que la crisis o la situación de la crisis depende específicamente del gobierno. En medio de esto, los sectores sociales están bien sólidos en 2 partes muy claras, en la parte sindical y en la parte empresarial. En el medio, la clase media, donde hay empresarios, donde hay trabajadores, donde hay profesionales, se mueve de un lado para otro y puede ser cuestión de días o puede ser cuestión de minutos. Todo el mundo se movió de este sector. Entonces, este sector, cuando ve a sus vecinos y habla, piensa que todo el mundo piensa igual, pero no, ahí hay un sector ahí abajo que está sólidamente considerando que sus dirigentes son lo mejor que hay. En medio de esto hay fraccionamientos en ambos sectores. Está el fraccionamiento que se dio en la mesa del diálogo cuando los originarios dicen a nosotros no van a usar carne de cañón, nosotros firmamos porque nosotros somos los que estamos corriendo los riesgos. Y los jóvenes se paran y se van. Y por el otro lado, en el sector empresarial, todo mundo ha visto que sale una gran alianza, pero nadie o muy pocos son tan perspicaces para darse
Ahora preguntarse hoy esa gran alianza, ¿por qué no está el CONEP? Si el CONEP es la gran alianza formal de las empresas, de la empresa privada. Entonces ella aparece dirigiendo la Cámara de Comercio en lugar del CONEP. Pero recordemos que la Cámara de Comercio fue la única que se quedó sola, Marcela, diciendo no hay que firmar esa ley de incentivo, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Y el CONEP, con otros sectores, incluyendo mi propio gremio, que es la PEDE, insistió y se fue donde Nito a pedirle que lo firmara. Entonces ahora cuando se viene abajo esto, hay un problema ahí, o sea, hay un resquebrajamiento por un problema de credibilidad de estos sectores que insistieron en que se firmara la ley de incentivo turístico, que evidentemente era un desastre. Es decir, las divisiones que vemos en los grupos que se manifestaron hace 2 semanas, por múltiples razones, porque ellos tienen divisiones también entre ellos, no es diferente acá en el sector productivo, lo que usted nos está diciendo. Sí, y siempre en los grandes crisis de la historia se dan situaciones como esa, miren. Recordemos que en la Revolución Francesa la diferencia que hace que el sector antimonárquico, la diferencia lo hacen los curas. Fueron los curas, pero los curas del nivel bajo se pasaron al sector que estaba justamente tratando de acabar con la monarquía y le convierten la mayoría volteándosela a la cúpula del sector eclesiástico. En la Revolución Rusa, por ejemplo, los sectores democráticos se le mueven eliminando o sectores, digamos, clase media, socialdemócrata, de repente se mueven de bando en cuestión de meses y se van con el sector leninista y hacen la fuerza suficiente para que se venga abajo el régimen que estaba gobernado por Kerensky. Kerensky era un intermediario, o sea, era la opción contra la monarquía y terminaron siendo el enemigo de los que estaban en la calle. Entonces, en esta situación la gente cambia de posiciones. La capacidad que tenga el gobierno de poder darse cuenta, mira lo que pasa ahora que voy a hablar de economía. Lo que pasa hoy el gobierno tiene el último día, hoy era el último día para presentar el presupuesto del próximo año. Pero está discutiendo, llevando a última hora y en corredera el presupuesto del próximo año y en la mesa está negociando y discutiendo si le pone el 6% a la educación y si da subsidio y tal. Yo estoy absolutamente seguro que ellos no están haciendo un cálculo en tiempo real para ajustar el presupuesto del próximo año. Entonces, por un lado están hablando de un presupuesto, pero por el otro están inventando subsidio, control de precios y una serie de cosas que cuestan dinero, o sea, y que no solamente no son recuperables, sino algunas de esas agudizan el problema de la crisis. Por ejemplo, para no afectar al productor, lo que hacen es traer mercancía de afuera, pero al mercancía afuera del Estado está subsidiando al productor extranjero en detrimento del productor nacional, porque lo que trae el Estado viene subsidiado. Es una gran contradicción que tiene que ver con el hecho de que no haya estrategia. Felipe, al no haber estrategia económica, lo que surge entonces es la improvisación. Felipe, una pregunta. Usted narró y un poco nos echó la anécdota histórica de los resquebrajamientos que ha habido a lo largo de la historia a nivel mundial, pero que no es menos cierto que también de una manera u otra pudiera haber diferencia entre la APD, la Cámara de Comercio y tal vez CONEP, como usted lo menciona, que lideró el movimiento civilista tal vez, pero también hay un factor que los une y es el hecho de que en la mesa no se les permite llegar. Se han tomado decisiones de tope de precios, se ha tomado el tema de cuánto debo yo ganar como empresario. Eso no los ha unificado hasta cierto punto para tratar de olvidar eso que ocurrió y unificarse como un frente común, porque he escuchado incluso en la mañana de hoy, y con esto termino, a un empresario decir, yo creo que es hora que también los empresarios tranquemos o hagamos un paro militante, ¿no? Bueno, mira, es prácticamente imposible con este sistema económico, porque hay una confusión también y a veces es a propósito. Una cosa es el sistema económico y otra el modelo económico. El sistema económico capitalista nadie lo está cuestionando. O sea, claro,
teóricamente alguien se puede parar a decir yo quiero ser como la extinta Unión Soviética, pero eso realmente es simplemente porque lo tiene en la cabeza y bueno, tiene derecho a tenerlo en la cabeza, como otros piensan que se van para el cielo. Entonces, cada uno piensa lo que le da la gana. El asunto es que el modelo económico, como está, la posibilidad de controlar los precios, primero que es una farsa, porque el control de precios no lo inventó Saúl Méndez, eso lo trajo Varela. O sea, Varela fue quien implementó el control de precios. Él no hubiera podido hacer eso 10 años antes. No era posible. ¿Por qué? Porque el planeta se manejaba con un modelo económico neoliberal. En el 2008, los países desarrollados desechan el modelo neoliberal, pero porque hubo una crisis financiera en donde el Estado tuvo que intervenir para salvar a los bancos y a las empresas que estaban quebrando. Ante eso, ellos rechazan el modelo neoliberal que dice el Estado no interviene. Por eso, cuando viene la pandemia, ellos usan la misma receta. Dice, bueno, una pandemia, ya sabemos cómo se salva esto. El Estado se involucra, pero no creando empresas. Por eso es que es diferente al keynesianismo de los 70, en donde el Estado se involucraba en la economía. Pero entonces recuerda que había en Panamá y había Cemento Bayano y había la fábrica de caña y una serie de cosas que eran empresas estatales. En este modelo neokeynesiano no existe tal cosa como empresas estatales. El Estado lo que hace es involucrarse para mejorar el mercado y evitar el oligopolio y los monopolios. Entonces se involucra salvando empresas y salvando gente. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Tratar de que sobreviviera al tejido social. Eso significa, te voy a dar plata al que esté trabajando, no a todos por igual, porque lo que yo quiero es que tú pagues tu carro y tu casa. Así que tú tienes ¿cuánto? Tú estás trabajando, bueno, suspendido, contrato suspendido, cuesta $300, o 400, o 500, o lo que fueran, Felipe, calculando los números. don Felipe, Ellos, en cambio, le dieron un $120 a todos. Al que cuida carro, al que hace moriqueta en el semáforo, y al abogado, al ingeniero, al periodista, al comerciante. Eso, por supuesto, no quiso que la economía se viniera abajo. Ahora no quiso modificar el modelo y ahora ya no hay modelo. Ya yo no puedo decir que este modelo es neoliberal. Esto no es nada. Esto es una anarquía en donde el Estado se mete y pone aquí, pone allá, inventa control de precios. Es un desastre que ya, este es un nombre, vamos a ponerle Macondo. don Felipe, Macondo. Digamos que yo no entiendo nada de economía, cero de economía. Recién salí de la secundaria, me gradué de la escuela, pero todo el mundo habla de que Panamá se sigue endeudando y de que Panamá está dando subsidios y subsidios y subsidios y subsidios, pero eso no va conmigo, digo yo. ¿Cómo se le explica a una persona que no tiene idea de qué estamos hablando, en qué lo va a perjudicar? De la manera más simple posible. Ok, lo que pasa es que esto es muy simple. Realmente la economía es muy simple. Lo que pasa es que nosotros en la facultad nos inventan una serie de palabras, bueno, tú metes y que inflación y cosas así, para que la gente crea que es complicado y así tienes trabajo. Pues si dice lo simple que es. Se le apagó el micrófono, don Felipe. Es tan simple como esto. O sea, el asunto es que el Estado ingresa los impuestos. Ese impuesto debe servir para fundamentalmente educación, salud, las cosas básicas. Pero además un país subdesarrollado necesita inversión. Cuando hay problemas económicos, el Estado entra, pero no a competir, sino a hacer cosas que creen trabajo. Inversión, por ejemplo, infraestructura. Eso significa carreteras, el metro, la línea 3 del metro. Y para eso se endeuda. O sea, tú coges la deuda para invertir, no para gastar. Porque todo país tiene que endeudarse, como toda persona. Si alguien dice, no, yo voy a guardar mi plata por 20 años para comprarme una casa de un solo chancletazo, es un error. Todo el mundo compra el carro y lo paga poco a poco. Así es el Estado. Pero si tú, de tu salario, tú empiezas a pedir prestado para ir a fiesta, para vestirte y para hacer cosas que no son una inversión, al final llega el momento en que ya le debes al banco, a la financiera, al indio, a la cooperativa del trabajo y ya no te da por dónde. Eso es lo que puede pasar en Panamá.
Pero el asunto es que este país, que empezó a crecer su endeudamiento, tuvo un crecimiento económico tan colosal, tanto así como que en los últimos 20 años el Producto Interno Bruto per cápita por persona se cuadruplicó. China es la única que ha hecho cosas como esa. Es como si tu salario tú ganas 1.000 y te suben a 4.000 en menos de 10 años. Entonces tú dices, bueno, yo me endeudo y me endeudo y me endeudo. Ahora tengo carro, casa, pero tengo que pagarlo. Pero si seguiste endeudándote ya no para pagar tu casa, que es un capital, que si te va mal la vendes, pierdes la casa, pero recuperas la plata, sino que era para hacer viaje, porque yo quería conocer el mundo y todo lo demás. Al final, por más que tu salario siguió subiendo, llegó un momento en donde la deuda te tragó. Entonces, ese es el problema, que Panamá pasó de ser un país que se endeudaba para hacer línea 3 del metro y tal, con sobrecosto y lo que quiera, pero se endeudaba para inversión, a pasar a hacer un endeudamiento para pagar planillas, para pagar gastos del Estado. Orman, y por eso el endeudamiento está muy alto. Orman, ¿cómo explicamos esto de una manera, como usted dice, vaina de pobre? Lo que pasa es que sí, es que es una vaina, y saludos al invitado, que en esto sí es una vaina de pobre, porque nosotros los pobres nos endeudamos para conseguir cosas. Entonces vivimos toda la vida endeudados hasta que nos llegue la hora final. Si nosotros no sabemos ahorrar para comprar, nosotros los pobres nos endeudamos. Vamos a estos lugares donde te ofrecen un juego de sala que vale $300, te lo dan en 700, pero te lo llevas ya. Entonces, cuando vamos a ver, estamos hasta el cuello en deuda, así mismo como estamos nosotros ahorita, como le explicaba el invitado. Nos endeudamos para hacer obras, pero seguimos endeudados y cada vez más. Y va a llegar un momento en que nos van a quitar los muebles. Mira, Esther Duflo se ganó un premio Nobel de Economía comprobando que la economía de los pobres y que los pobres eran mucho más eficientes de lo que pensaban en su pobreza. ¿Por qué? Porque tú vives, hay gente que es botarate, pero la mayoría lo que hace es que pide prestado, agarra un coco, le echa leche, lo pone en la refrigeradora y sale a vender duro de coco. Y entonces con eso recupera más plata y luego hace rifa. Y tú ves los pobres empleados públicos que no son tan pobres, pero algunos, y venden rifa, venden calzado, venden con... Hey, tienen el pupitre en una tienda. Quiere galleta, quiere tal, quiere soda, de todo. Entonces, están utilizando el ingreso y lo reproducen con... Eso es inversión. Y hay mucha gente que trabaja en todo el mundo, tiene un negocito en el barrio. En cambio, Orman, don Felipe, Orman vende lotería, no sé si sabía. Es billetera. Ya ves, me imagino casado. Lo vende y que casa grande. Oiga, Felipe, una pregunta. Hace un rato usted dijo algo que es cierto, que para esta época el gobierno debería estar entregando el presupuesto general de la nación. Y antes de que usted entrara, comentaba que la Asamblea se disparó en 10 años de un presupuesto de 75 millones a 180 millones de dólares casi completamente. ¿Cómo hacemos para que cómo haría el gobierno o cuál es la recomendación que usted como economista le daría al gobierno de una asamblea que podía funcionar hace 10 años con 75 millones de dólares y hoy funciona con 140, 180 millones de dólares? Uno. Y lo que usted dijo hace un rato, muy acertado, cómo el gobierno va a cumplir con ese 6%, cuando tal vez estos últimos años, producto de la pandemia, no ha tenido la recolección de impuestos o servicios que debería haber planificado, ¿no? Bueno, primero, Panamá es el segundo país que menos invierte en educación después de Venezuela, 3.8% del Producto Interno Bruto. Por ahí anda algunas personas, pues, que no veo cuál es la insistencia en decir que gastamos mucho en educación, lo cual es falso. Gastamos poco y gastamos mal, eso sí. Al punto de que hay por ahí alguien que bajó algo en internet diciendo que aquí los empleados, los profesores y maestros son los que más ganan. Y eso es falso. O sea, hay un estudio de la OCDE que puedo pasárselo muy claramente donde dice que
un educador en Costa Rica gana $24,000 al año, porque ellos lo ponen por año. En Colombia es 17,000, pero a los 5 años creo que ya anda por 29,000. Entonces, en Panamá gana 1,200, más o menos para iniciar, y estamos hablando. Entonces, que no es cierto que Panamá es el país que más le paga a los educadores. Eso es completamente falso y es el que menos gasta. Sí, sí, pero dicho cuidado, eso. cuidado, que estamos ahí me voy a meter en unas honduras con nuestro invitado que domina esto con mucha precisión, pero estamos hablando de con qué despega un maestro. Despega con 1,200, pero cuando cada 2 años creo que los sobresueldos, que la carga horaria, que si trabajas en difícil acceso, no son 1,200, son mucho más. Y Bueno, ese es lo que dice el... Y en ese grupo están la mayoría, no la minoría. Igual en otros países, pero igual yo se los puedo enviar el link para que lo compartan. Es un estudio que hizo en la OCDE, por eso solamente aparece Costa Rica y Colombia, y aparece cómo van cambiando de... Lo que gana un educador de Costa Rica, 24,000, es un educador de pre-kinder. Si va subiendo, gana mucho mejor sueldo que acá. Ahora, ellos tienen un sistema educativo 10 veces mejor que el nuestro. Y eso tiene también que ver con eso, porque al principio los salarios eran tan bajos que lo que reclutabas era, no siempre, pero muchas veces, era el que le gustaba porque tenía 3 meses de vacaciones, aunque ganara poco. Entonces, ya con el material humano, yo no digo que sean todos, pero me refiero a que ahora mismo el reclutamiento, ¿cuál es? Si eres del partido, te doy el puesto. O sea, simple. Mira, el asunto del presupuesto y de las posibilidades de cumplir con esos porcentajes, ya se me olvidó la pregunta que me dijo Jorge Luis. ¿De dónde iba a sacar, por ejemplo, cómo va a ser el gobierno? Ah, sí, ya, sobre los diputados. Mira, yo le dije, es un asunto económico y es un asunto político, porque hay presiones y siempre hay presiones entre los sectores del Estado, entre los poderes del Estado, porque hay un enfrentamiento y eso siempre se da. La posibilidad de que haya peso y contrapeso es lo que evita que pase lo que pasó. Recuerden en los tiempos de Mireya Moscoso, que le hicieron el músculo y le quitaron lo que llamaban fondos circuitales, que era lo que le daban para hacer campaña y todo lo demás, y se los cortó, pero luego Martín se los fue dando y dando y quedaron de nuevo un presupuesto que no tiene nada que ver con la asamblea. O sea, la asamblea solamente debe funcionar justificando los empleados que trabajen ahí. O sea, si tú necesitas un asesor económico, un abogado, eso es lógico, pero tú no tienes por qué tener 20 empleados en tu circuito haciendo ¿qué? Haciéndote campaña, repartiendo. Pero cuando la situación está tan deteriorada, y lo vemos lo deteriorado que está, se puede ver solamente en la entrevista que le hicieron al presidente ayer, que fue a rogarle a Ulloa que deje entrar a los otros y fue a rogarle a los otros que vayan a trabajar. Tú eres el gerente de la empresa. Tú no puedes ir allá, vamos a pedirle a la gente que por favor no estén limándose las uñas. Y la gente de la web, por favor, despierta que están durmiendo todo el día y no me muevan las cajetas y los vendedores no llegan y la cajera se coge la plata. Es responsabilidad tuya. O sea, y yo te digo que si eso pasa en una empresa, no pasa de un día para otro, así que tú no puedes salir con un látigo. Simplemente tú, como tu capacidad evidentemente fue limitada. Es tu responsabilidad. ¿Cómo puede hacerlo ahora? Ahora, dada la situación, con la debilidad del gobierno, es muy improbable que tenga la fortaleza para decidir, hey, la asamblea no le voy a pasar un real más de la planilla 052 y 088 y 0 no sé qué número tiene, que son las planillas de la gente que tienen en su comunidad. No hay ninguna razón para que ellos tengan empleados en su comunidad, pero ni uno, menos si es de su familia. Pero eso lo tiene que hacer un ejecutivo fuerte. No existiendo un ejecutivo fuerte, sabiendo que hay una crisis política aguda, el gobierno y el presidente, siendo un régimen presidencialista, debería justamente en esta fase llamar a una asamblea constituyente ordenada, porque si no va a ser desordenada. Una asamblea constituyente que empiece a discutir cómo reordenamos este país. Eso no significa que Nito Cortizo se debe ir para su casa. Yo creo que él tiene que terminar su mandato, porque la institucionalidad se viene abajo con mucha dificultad, pero 10 veces más difícil recomponerla.
si convoca a una fórmula para poder ir desarrollando esta asamblea constituyente donde vaya Saúl y diga toda su historia y todo lo que él quiera decir, y que vaya también los empresarios, que vayan todos los sectores. Yo estoy convencido que la gran mayoría de la población y de los representantes son gente sensata, pero a ellos hay que dejarlo hablar, porque yo prefiero que estén hablando ahí a que estén en la montaña. Entonces, hay que tener un espacio y de eso se trata la democracia. Y yo apuesto a que la gran mayoría de la gente va a tener decisiones mucho más sensatas que los extremos que se dan. Porque por un lado, como le dije, ahora mismo puede ser que un sector diga, oye, ¿hasta cuándo van a estar hablando? Oye, van a trabajar. Pero están hablando de la medicina. Cuando digan bájala, alguien ha estado hablando en su momento, mira lo que me costó la medicina. Entonces dice, oye, ¿quién es? Ah, la que está en el otro lado, oye, baja las medicinas. No, que no es mi problema. O sea, se dan cambios de ánimo en la población de un extremo a otro. Don Felipe, se le cerró el micrófono. Se le cerró el micrófono. A ver si puede restablecerlo, por favor. Porque yo le quería preguntar si le pido que califique de 1 a 5 la política económica del gobierno del presidente Laurentino Cortizo. ¿Cuál sería su respuesta? Yo no le pondría, yo le pondría 2. Yo le pondría 2 porque mira, a pesar de lo mal que ha sido la estrategia, porque no hay estrategia, hay cosas que Héctor Alexander es un gran económico. Eso es, si tú me dices lo mejor economista de Panamá y enséñamelo con una mano, yo tengo que poner a Héctor Alexander en ese listado. Entonces, la forma en que se ha endeudado, por eso que la gente a veces no entiende y dice, yo escuché a un sindicalista decir, hay que congelar los pagos de la deuda externa con el FMI y no pagarle nada porque, oye, ¿qué te pasa? Al FMI no le demos 500 millones. El Estado, Héctor Alexander saca mañana un bono de 500 y antes de que pasen 15 minutos ya lo vendió. Y le paga al Fondo Monetario. Nosotros no somos Argentina. O sea, aquí lo que hace Héctor Alexander es que saca bonos al mercado. Y el mercado se lo compra. ¿Qué significa? Él saca un bono para pagar en el 2060. Él solamente paga cupón, el interés, ni un solo real de capital. Cuando llega el 2055, saca otro bono en el 2080 y sigue pagando, o sea, ese capital no lo paga nunca. No es como el Fondo Monetario, que tú tienes que pagar como un banco, capital e intereses al mismo tiempo. Entonces, Panamá, ¿por qué los demás no hacen eso? Bueno, porque los otros no tienen unos pozos de petróleo que sí tenemos nosotros, que se llama el Canal de Panamá, que con toda esta deuda, que tampoco es el país más endeudado del mundo, o sea, Estados Unidos y Europa está al doble de deuda que nosotros, pero está alto, o sea, ahora bajo, mediano bajo, ahora es mediano alto. Con todo y eso, nosotros no hemos puesto de garantía un solo centavo del Canal de Panamá. Y el Canal de Panamá el año pasado de 1.700 millones y este año va a dar 2.400 millones de ganancia neta. Y además ahora hay una mina que está mandando cobre, que el presidente se puso en la televisión y dijo que iba a repartir esa plata. La terminó de repartir, han pasado 6 meses y la vaca nunca dio leche y ya se la vieron. Y el contrato no fue presentado, por lo que tenemos entendido. Sí, o sea que hay tantas posibilidades de ingreso de este país que los mercados dicen yo le compro ese bono. Y por tanto es una estructura muy inteligente la deuda. Le pregunta un espectador en nuestro canal de YouTube si existen las posibilidades reales de afrontar una recesión económica en Panamá. Sí, claro que sí. Ok, en Estados Unidos está empezando tal vez una recesión técnica en este momento. O sea, sí existe la posibilidad si no se le da salida a esta crisis y empiezan a seguir quebrando pequeños y medianos empresarios. Si no se le da pero si se le da salida a esta crisis, como les dije, este país tiene tantas posibilidades que nosotros en 2 años estamos como si nada hubiera pasado, lo cual no es bueno porque lo que había no estaba bien, porque el gran problema de este país es la pésima distribución de la riqueza. Eso no es un problema ético, solamente que sí lo es, no es un problema de moral, ni religioso, ni de pobrecitos los pobres, que también lo es, sino que al estar concentrada la riqueza no existe la suficiente demanda para que tú abras un restaurante y la gente vaya a comer,
porque la gente tú le das un bono de $120 que solamente le alcanza para la comida. Entonces la clase media no tiene suficiente poder adquisitivo para comprarse los zapatos, la ropa y al ser muy chica, pues los otros negocios no funcionan. Por eso una mejor distribución tendría las posibilidades de que este país se desarrolle rápidamente, porque como digo, nosotros no somos Colombia ni Venezuela, ni de cerca. Nosotros tenemos el doble del Producto Interno Bruto per cápita de Colombia, 4 veces el de El Salvador. Felipe, una pregunta. ¿Usted cree que será posible que la empresa privada o el sector productivo se pueda sentar en esa mesa? ¿O usted cree que esa mesa se va a disolver antes de que ellos lleguen? Mira, el problema que te digo es que la crisis es generalizada. Entonces, cuando tú me dices la empresa privada, yo te digo, la empresa privada cometió un error grave y no fue la empresa privada, fueron los que se sentaron en esos puestos como dirigentes. Así como los dirigentes sindicales cometen errores, los dirigentes gremiales de la empresa privada cometen errores. Cuando se metieron a fondo a intentar insistir que se firmara esa ley de incentivo turístico, a pesar de por qué yo veo en la foto sentada en el medio, rodeada de muchos empresarios, a la presidenta de la Cámara de Comercio, y yo no veo ahí, en vez de eso, al presidente del CONEP, porque el CONEP, el presidente de la República dice ayer, aquí vinieron muchos gremios, vino la Cámara de Comercio, vino la PD, vino el CONEP, espérate, pero es que el CONEP es el gremio de todos los empresarios, ahí no van personas, ahí van gremios. Entonces, ¿cómo pones a CONEP como si fuera igual que a PD, igual que en la Cámara de Comercio? Entonces la Cámara de Comercio insistió que no era una buena idea. La PATEL, la Asociación Panameña de Hoteles, dijo, no es una buena idea. Y luego el CONEP se fue a insistir, sacó comunicado y todo para que firmara el presidente. Ahora que se cae eso, y yo le digo, personalmente, yo tenía digamos, unas personas que estaban preguntando, ya venía a invertir, porque ellos dicen, debe ser que hicieron los números, si me dicen que eso es así, a mí me conviene, ¿cómo es eso? Explícame. Ahora, ¿qué van a decir? Mi inocente mariposa. Y yo, ¿qué sé? ¿Qué ven? No, hombre, no, yo ese país es un relajo. O sea, el daño que se le ha hecho a las posibilidades de inversión cuando tú pones una exoneración de ese tipo, tan colosal, y luego la tienes que echar abajo porque era un absurdo. Bueno, ahora, cuando tú dices, se sienta la empresa privada, ¿quién se va a sentar ahí? O sea, los mismos que hicieron la insistencia y que perdieron gran parte del prestigio y que no vienen de vuelta a decir, oye, nos equivocamos, disculpen. No sé quién tiene. Tal vez por eso yo veo una gran alianza en donde no veo al señor de CONEP sentado, sino que veo a la señora de la Cámara de Comercio sentado. Yo sí creo que un diálogo tiene que hacer, pero ese diálogo no se llama mesa de Penonomé. Ese diálogo se llama constituyente, porque no importa lo que diga Saúl Quiroz, Saúl Méndez, no importa lo que diga la profesora Gordón, no importa lo que diga el profesor que se parece a Carlos Marx. Ahí no se va a cambiar el sistema económico. Ni aunque el Ulloa diga que le da, no va a pasar, no puede pasar, aunque se lo firmen. Oiga, Felipe, una última pregunta. Entonces tiene que ser una constituyente la que en el marco de este sistema económico, o este sistema económico, ni Venezuela, mira, lo dijo Guillermo Chapman, el modelo económico de Venezuela se parece más al fascismo de la década del 20 que un país comunista. Y es cierto, oiga, o sea, Felipe, es una cosa absurda. Felipe, una pregunta por mi parte, para terminar. Como economista y estudioso de la economía, ¿usted haría un presupuesto inferior al del 2022 o igual al del 2022? ¿O como pudiera ser más alto que el de 2022? ¿O sería una aberración? Ok, esa pregunta es muy importante porque yo escucho a mucha gente diciendo hay que apretarse el cinturón y no. Mira, si tú te ganaste la lotería y metes la plata en un colchón, es como si no existiera. O sea, no es esconder la plata ni no usarla. Se trata de en qué usarla.
Si yo tuviera que hacer un presupuesto, y hago un presupuesto ceteris paribus, decimos los economistas, ¿no? Ese para enredar a la gente, ceteris paribus diciendo, tomando en cuenta como si todo lo demás es constante, ¿no? O sea, eliminando el hecho de que si saco el presupuesto se lo van a repartir en la asamblea, en Unachi y en Boca del Toro y el diputado. Si eso no existiera y todos fuéramos seguros de que no va a haber rebatín y no va a haber piñata, yo hago un presupuesto mayor, pero hago un presupuesto de inversión y voy reduciendo gasto al mínimo, cerrando absolutamente si voy a dejar 9.000 empleados públicos fuera de la asamblea, porque son improductivos. Voy a reducir, voy a tratar de impulsar la inversión en las cosas que se necesitan, que son activos. Mira, cuando yo hago la línea 3 del metro, eso es un aumento de salario para los trabajadores de Chorrera, porque esa gente primero sale de día, regresa de día, ve que sus chiquillos están estudiando, porque se vinieron en el metro, se ahorran en pasaje, vive una mejor calidad de vida. Entonces, eso es un aumento de salario. Ahí es donde tú traspasas. Y yo tendría mucha inversión en educación, sí. La ministra me dijo a mí en una reunión de APD que no habían arreglado. Ustedes saben cómo está el arte y oficio de estudio. Están los muchachos dando clases en salón que no tienen ni luz. Y ella dice, no, es que eso vale $40 millones ponerlo. Eso tienes que pulsar esos 40 millones y poner arte y oficio a que los chiquillos no estén aprendiendo a arreglar carro con un carro de hace 30 años. Ahí es donde va la cosa. Ponerlo en inversión, reducción de gastos. Pero al final es más plata, sí, más plata para poder activar la economía y que los empresarios, los pequeños y medianos empresarios, tengan demanda. Porque lo que genera la riqueza es la demanda. Si tú eres zapatero y alguien te toca la puerta y, oye, tú no eras zapatero, tengo plata, tú abres la zapatería. Así son los inversionistas. Si le tocan la puerta, vienen de afuera a invertir entonces, porque esa economía está creciendo. No porque le regalen el país en pedazos. Eso es lo que vienen. Esos son los peores inversionistas, los buitres. Pero si los mejores inversionistas vienen cuando la economía está creciendo. Bueno, don Felipe Argote, profesor. Un elemento nada más para terminar y ojalá Felipe Argote nos lo pudiera resumir en una línea que yo sé que no es fácil. La Constitución panameña prohíbe el sistema de monopolio y mucha gente ahora en esta crisis ha escuchado la palabra oligopolio. Hubiera Felipe en una línea para beneficio de todos, decir, en los monopolios privados, ¿por qué se señala el oligopolio como algo nocivo? Ok, el monopolio es mono, cuando es uno solo. Por ejemplo, tú tienes un monopolio cuando pagas la electricidad, porque tú la única... Vamos a poner ejemplo, Felipe, es vamos a ponerlo con ejemplo. Vamos a ponerlo con ejemplo. Antes había monopolio estatal de la electricidad y de la telefonía, el IRRE y el Intel. Eso es un monopolio estatal. Hoy no tenemos monopolio estatal porque tenemos 4 empresas de telefonía que van a quedar reducidas a 2. Tenemos no sé cuántas empresas que generan energía, 2 empresas que la comercializan y una que la distribuye. O sea que ahí cambió, pero antes era un monopolio. Ok, en el caso de la electricidad sigue siendo monopolio porque tú no puedes cambiar de empresa, tú solamente la puedes comprar a una, a menos que agarre la casa, la desatornille y te la lleves para el otro sector de la ciudad. Sí que ese es un monopolio, pero un monopolio natural, porque tú no puedes tener 3 y 4 empresas vendiendo electricidad en la misma área. En el caso del teléfono son oligopolios. Oligopolio significa que son pocos. Entonces, por eso no podemos decir monopolio, pero aquí sí hay oligopolio, por ejemplo, en la comida, porque hay pocos que compran los 3, 4 supermercados, controlan el precio de la comida. Por eso pero es Felipe, oligopolio. pregunta, y no es fácil comenzar y terminar este tema rápido, pero en un país tan pequeño, ¿cuántas cadenas de supermercados pueden haber? Ok, no necesariamente cadenas de supermercados. Por ejemplo, sí hay... ¿Por qué la ropa es tan barata aquí? ¿Porque ellos son buenos? No, porque hay tantos almacenes que no pueden ponerse de acuerdo en el precio. Miren, ¿cómo tú puedes saber que hay oligopolio y que hay mala distribución de la riqueza? Yo iba con mi esposa para el interior y pasábamos por los pueblos y decía, oye, aquí hay de todo.
Aquí hay de todo. Yo dije, eso es oligopolio. En cada pueblo de los mismos almacenes, Arrocha, de Duty Center, EDP. En otros tiempos, en los pueblos, la farmacia era del señor del pueblo, había 3 farmacistas del Plaudio que tenían su farmacita, ahora no. Ahora todo está controlado por el oligopolio, que son cadenas que están en cada pueblito, tienen una tienda de su cadena. Ahora, eso en un país muy chico es verdad. No puedes hacer que sea competencia de todo. Pero cuando el oligopolio es negativo para la economía, como lo es, por ejemplo, el de la comida, cuando el intermediario es el que impone los precios y se va donde el productor le dice, o me lo vendes en 35 centavos el tomate perita, o no te lo compra nadie porque ya estamos de acuerdo. Ese oligopolio hay que romperlo. El oligopolio de los teléfonos, no puedes romperlo porque cuanto más teléfonos vas a tener. Eso es lo que hay y hay cierta competencia entre ellos. Y además no es una obligación tener teléfono, entonces no tengas teléfono. Ya, el Estado no puede meterse ahí. Pero ya cuando es comida, cuando es medicina, cuando son cosas que afectan a la sociedad en su conjunto, el Estado sí tiene que intervenir y decir, no, por ahí no es la cosa. Aquí tiene que bajar los precios, porque ya el objetivo de la sociedad es que la gente sea feliz y que la gente pueda subir su calidad de vida y pueda elevar en el plano social, dando la oportunidad, porque eso es lo que necesita, oportunidad, no repartir bolsa de comida y no un subsidio por 2 años. Se acabó la pandemia y todavía están dando subsidio por pandemia. Eso no funciona. Bien. Felipe, muchas gracias por este tiempo valioso, por cierto, valiosísimo. Muy amable. Gracias a ustedes. Panamá en directo. Ha sido un placer. Gracias. Gracias. Voy a venir todos los días. Invitado todos los días. 6-2 minutos. Hasta luego. Pero Les sí, tengo- Edwin, le- Oye, me les vende un tengo- numerito, Herman, ahora te compro uno. Sí. ¿Sabes? El número de mi mamá, que era el 21. Oye, hablamos después. Hablamos. Por si usted no lo voy a vender casado. diga, Leonardo.